Hola a todos, bienvenidos a su noticiero especializado en el desarrollo y la formación integral de nuestros niños y niñas. Hoy abordaremos un tema crucial, los referentes de desarrollo y aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional y cómo estos pilares curriculares potencian el lenguaje verbal y no verbal en la primera infancia. Para analizar este tema en profundidad, contamos con la participación de un equipo de corresponsales en educación infantil, quienes nos llevarán a través de los 4 referentes esenciales. Iniciamos con nuestra corresponsal Angie Carolina Peñarda Rodríguez, quien desde su punto de vista nos explicará el referente entre nacer y caminar y su impacto en las bases de la comunicación infantil. Luego conectamos con mi persona, Carol Andrea Robles Bravo, y detallaré el referente hablar y explorar y cómo la curiosidad impulsa la expresión de los más pequeños. Continuaremos con nuestra experta Caroline Mindiola Marriaga, quien abordará el referente crear y compartir con otros, destacando el valor de la interacción social en la construcción del lenguaje. Y finalmente tendremos a Jamie Gabriela Rosero Potosi para explicarnos el referente preguntar y representar el mundo, mostrándonos cómo la curiosidad se convierte en conocimiento. Adelante Angie con su reportaje. Mi nombre es Angie Carolina Rodríguez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAM. El día de hoy me encuentro en un proceso de formación que me permite comprender la importancia de la primera infancia como la base del desarrollo humano. Mi interés está en fortalecer los conocimientos relacionados con el desarrollo integral de los niños y las niñas, especialmente en la etapa inicial, que es el determinante para su bienestar tanto presente como futuro. Mi primer referente de desarrollo y aprendizaje entre nacer y caminar es en esta primera etapa donde se plantea la relevancia de los primeros meses de vida. El punto de partida de los niños es aquí donde establecen vínculos, exploran su entorno y construyen las bases de su desarrollo cognitivo, físico, emocional y social. En esta etapa la interacción con el adulto responsable es fundamental. Es aquí donde a través de los cuidados, la contención y la estimulación generan experiencias que favorecen la confianza del niño, la seguridad y la autonomía. Uno de los aspectos centrales de este referente es el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. Desde el nacimiento los niños se comunican por medio del llanto, las sonrisas, las miradas, los gestos y movimientos corporales. Son su primer medio de comunicación con nosotros antes de establecer la palabra. Estos elementos no verbales son tan importantes como las primeras palabras, ya que permiten al niño expresar necesidades, emociones y establecer un contacto con los demás. Es aquí donde su primer vínculo son estos pequeños actos no verbales que hacen que se establezca una comunicación. Listo. Posteriormente, con el acompañamiento del adulto se favorece la aparición del lenguaje verbal, que se enriquece a través del diálogo o a través de las canciones, de los cuentos y de la interacción cotidiana que tenemos el día a día con el niño. En conclusión, el referente entre nacer y caminar resalta la comunicación tanto verbal como no verbal. Es la base del aprendizaje temprano y constituye una herramienta esencial para el desarrollo integral de los niños y niñas en su primera etapa o años de vida. Es muy importante porque aquí es donde centramos las bases hacia una comunicación, hacia un desarrollo del lenguaje. Para nos parece un poco importante el hecho de que el niño llore o que sonría o que cuando vea a un individuo o persona cercana a él, sonría. ¿Sí? Ahí es donde vemos que el lenguaje no verbal hace presencia a través de esos pequeños gestos. Posteriormente, a través de la convivencia con el padre, a querer decirle que diga mamá, que diga papá, vamos a
Hola a todos los televidentes, soy Carola Andrea Robles Bravo y me encuentro transmitiendo desde el municipio de San Francisco, departamento del Putumayo. En esta emisión especial analizaremos en profundidad un referente fundamental de las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, hablar y explorar. Este referente guía nuestro entendimiento sobre cómo los niños y las niñas construyen su lenguaje desde sus primeros años. Este referente es de vital importancia porque reconoce que los niños y las niñas están inmersos en un universo de palabras, signos y múltiples formas de expresión desde que nacen. Es un proceso que no ocurre de forma aislada. Por el contrario, se nutre de las interacciones constantes con sus familias, maestros y la comunidad. Es a través de estos intercambios que los niños se apropian de las palabras y señas para comprender su mundo y expresar sus pensamientos y sus sentimientos. El lenguaje verbal y no verbal en la primera infancia se desarrolla de manera integrada a medida de que los niños exploran su entorno. Hacia los 2 y 3 años, sus habilidades comunicativas se complejizan, permitiéndoles ir más allá de una simple satisfacción de una necesidad. Comienzan a utilizar su cuerpo y su voz para la imaginación y el juego. Por ejemplo, improvisan movimientos, cambian el tono de voz para convertirse en personajes fantásticos o dan vida a objetos cotidianos, convirtiéndolos en animales que hablan. Un aspecto crucial que plantea este referente es la necesidad de crear un ambiente propicio para esta exploración. Se trata de una tarea activa, tanto de los educadores como de las familias. Es fundamental ofrecer a los niños y niñas una diversidad de experiencias y materiales que les inviten a comunicarse. Esto incluye el acceso a libros y a materiales de arte como pinturas y plastilina, espacios al aire libre y sobre todo la oportunidad de participar en conversaciones significativas. Fomentar la curiosidad y la capacidad de asombro de los niños a través del diálogo y la narración de historias es una herramienta poderosa que fortalece su pensamiento simbólico y su capacidad de comunicar de forma verbal y no verbal. En definitiva, este referente nos recuerda que el aprendizaje del lenguaje es un proceso vivo y en constante construcción, arraigado en la interacción humana. Muchas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Carolina Andrea Mariana y soy el corresponsal de Maravillas. A continuación les hablaré un poco sobre el referente crear y compartir con otros. Este referente nos invita a reconocer que el lenguaje surge y se enriquece en la interacción social. Crear significa dar a conocer, a formar pensamientos, emociones e ideas propias. Pero estas creaciones alcanzan mayor valor cuando son compartidas. Cuando son compartidas con los demás, al intercambiar ideas, facilitamos la oportunidad de dialogar, adquirir diferentes puntos de vista, de desarrollar otros conocimientos de una manera colaborativa. En el campo de la educación infantil, esta referencia adquiere una importancia adicional, ya que los niños y las niñas desarrollan su capacidad de expresión en entornos donde la interacción es normalmente continua. Al ofrecerle estas oportunidades para elaborar relatos, para participar en juegos de interpretación, para componer canciones,
para realizar dibujos o entablar diálogos. También les otorgamos la posibilidad de compartir sus creaciones con sus padres, con los adultos que se encuentran a su alrededor, y a la vez se potencia su autoimagen y su habilidad de escucha y de apreciación por la diversidad. De esta manera, este referente de crear y compartir se convierte en un proceso que fomenta la cooperación y la empatía, los valores fundamentales en la formación integral. Además, nos permite que cada voz tenga un lugar y que el lenguaje sea un puente para unir experiencias, para unir culturas y las diferentes formas de pensar que tenemos cada uno. En conclusión, este referente nos indica que la adquisición del lenguaje trasciende lo individual, ya que se desarrolla en un contexto comunitario. La creación y el intercambio con los demás nos brindan la oportunidad de evolucionar como individuos, de mejorar nuestra forma de expresión, nuestra forma de establecer una educación que prioriza el diálogo, la creatividad y la consideración mutua. Esto fue todo, muchas gracias. Nuevamente bienvenidos a esta misión del noticiero pedagógico. En esta ocasión les voy a socializar el proceso de desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en la infancia a partir del referente preguntar y representar el mundo. Tomando las bases curriculares en la educación inicial y preescolar, en esta ocasión, en esta misión, les mostraré cómo se manifiesta el lenguaje. Este referente describe cómo los niños empiezan a formular preguntas, a usar el lenguaje para nombrar, explicar y representar ideas sobre su entorno, y a cómo comunicar esas representaciones mediante palabras, dibujos y gestos simbólicos. El lenguaje verbal se evidencia en preguntar, describir, en contar experiencias. El no verbal sería por medio como de dibujos, algunas dramatizaciones, el uso de objetos simbólicos y la entonación. Las prácticas pedagógicas intencionales de lectura en voz alta, canciones, juegos de representación potencian mucho este tipo de lenguaje. O sea, en pocas palabras, este referente nos recuerda algo muy sencillo pero poderoso. Los niños, en general niños y niñas, son muy curiosos por naturaleza. Preguntar es su manera de investigar el mundo y representar lo que descubren, ya sea con dibujos, con palabras, con gestos, con juegos. Esa es su forma de contarnos, de expresarnos como lo entienden. Cuando escuchamos con atención, cuando le damos el tiempo y los materiales de pronto para expresarse, lo que estamos haciendo es abrirle la puerta para que ellos aprendan a comunicar sus ideas, a organizar sus pensamientos, a confiar en lo que nos dicen y que lo que nos muestran vale mucho, que en realidad le prestamos atención. Así que no se trata solo de responder preguntas en general, sino también como de disfrutar con ellos esas ocurrencias, esos dibujos llenos de significados, esas historias inventadas que revelan una manera única en la vida, una manera única de ver la vida para ellos. Al final preguntar y representar el mundo es la base de que ellos sigan explorando, de que sigan soñando y sobre todo de que sigan aprendiendo con entusiasmo y alegría. Para finalizar, agradecemos a todas nuestras corresponsales por este análisis tan detallado y enriquecedor. Hemos podido constatar que el desarrollo del lenguaje en la primera infancia es un proceso holístico que trasciende la simple adquisición de palabras.
se fortalece a través de la interacción afectiva, la exploración constante, la creación compartida y la capacidad de preguntar, tal como lo señalan las bases curriculares. Con estos valiosos aportes cerramos nuestra misión especial. Esperamos que esta información sea una herramienta fundamental para su labor como futuros educadores. Muchas gracias por habernos acompañado.